Hola amigos y amigas, profesores, profesoras, equipos directivos. Vamos a hablar del discurso de los docentes en las aulas. Habitualmente se indica que la claridad expositiva de los profesores es importante e influye muy positivamente, si el discurso es bueno, en el aprendizaje y rendimiento de los alumnos. Pues vamos a hablar de eso. El discurso docente en las aulas. Estrategias y técnicas efectivas. Como siempre, José Luis Gómez de Agüero de Acuña, inspector de educación, en el canal que se opina poco y solo se da información. Vamos con la presentación. Naturalmente, parece razonable indicar que los puntos clave de la presentación tienen que ver con la importancia de un buen discurso en el aula, con los elementos que componen dicho discurso en el aula, con las estrategias, con los recursos y técnicas que se utilizan y evidentemente con la evaluación o autoevaluación que hace el docente al final del discurso en función de los resultados que obtienen los alumnos. ¿Va quedando claro? Bien. Por tanto, la importancia del discurso es evidente, su impacto es evidente en el aprendizaje de los alumnos. Si el discurso es claro, si está bien estructurado, si está bien organizado, si es un discurso tranquilo, que anima la participación del alumnado en las aulas, que no utiliza una jerga complicada, que es natural, que la exposición de alguna manera atrae la atención de los alumnos, que conecta con los alumnos, qué conexión entre el docente y los alumnos. Evidentemente va a mejorar el resultado académico de estos. Bien, por tanto, alguna de las características de un buen discurso en el aula es, entre otras, establecer la autoridad y confianza, la autoridad del profesorado y la confianza que despierta este en los alumnos. Los alumnos tienen confianza en el docente y los alumnos ven autoridad si el discurso es correcto. Por tanto, el fomento de la confianza y el fomento de la autoridad va íntimamente ligado al discurso, al buen discurso, al discurso correctamente estructurado de los docentes. Un buen discurso va a lograr la participación y el interés de los alumnos. Va a despertar su interés y para ello hay que utilizar un lenguaje natural. Aparece el lenguaje inclusivo. Cuando hablamos de lenguaje inclusivo, no es la marea, no es marear femenino, masculino, femenino, masculino, femenino, masculino. Eso es marear. Un lenguaje inclusivo es un lenguaje que no discrimina. Yo he anotado aquí algunos ejemplos. Si yo digo los alumnos, los títulos y los estudios, pues no estoy discriminando a nadie. Y si yo digo las tareas, las enseñanzas y las actividades, pues no estoy discriminando a nadie. Estoy utilizando en unos casos sustantivos masculinizados y en otros tantos, en otros casos, sustantivos femeninos. Bueno, eso es un lenguaje natural. Cuando se habla en esta presentación de utilizar un lenguaje inclusivo, se habla de utilizar un lenguaje no discriminatorio. Por cierto, la estupidez es femenino y el estudiante estúpido es masculino. ¿De acuerdo? Pues ni lo estúpido ni la estupidez. Lenguaje inclusivo no discriminatorio para el adecuado discurso en el aula. Y que permita a los alumnos preguntas abiertas, que no les encajone, que no les induzca a contestar de una manera, digamos, predeterminada por el docente. El lenguaje tiene que ser claro y tiene que ser coherente
con lo que se está impartiendo, con el currículum y la programación que se está impartiendo en el aula. Además, este mensaje, para que sea coherente, debe de estar arropado, debe estar envuelto en una estructura lógica del discurso. El discurso tiene que tener una estructura lógica, tiene que estar organizado con coherencia. Luego, por tanto, el discurso en el aula tiene que ser claro y coherente. Además, ya lo hemos dicho con el lenguaje inclusivo, el uso adecuado del lenguaje. Es decir, tiene que estar adaptado a los niveles que se está impartiendo en el aula. Además, tiene que intentar evitarse las jergas y las complejidades en las definiciones innecesarias. Y hay que intentar mantener la atención y el interés del alumnado aproximando la terminología del lenguaje todo lo que se pueda a un contexto natural del aula. La comunicación no verbal, los gestos. Los gestos son importantes. La mirada, el seguimiento de los alumnos en el aula, el seguimiento de lo que está ocurriendo, el profesor dinámico. Yo decía, no hace mucho, hablando con profesores, en el aula hay que tener un comportamiento correcto, tanto en los atuendos como las características de nuestras expresiones. No hacer gestos raros, gestos despectivos. Digamos que no se trata de ser mármoles, pero tampoco muñecos de feria. Somos docentes. Entonces la comunicación no formal tiene que tener ciertas limitaciones. La comunicación no verbal, perdón. La comunicación no verbal tiene que tener ciertas limitaciones. Ahí les indico algunas. Gestos apropiados y expresiones faciales correctas. Gestos apropiados y expresiones faciales correctas. También lo hemos hablado, la organización del discurso, un discurso coherente y un discurso lógico. Pues la organización y estructuración de la clase tiene que estar en línea con el discurso que estamos implementando en el aula. Tiene que estar asociado necesariamente al desarrollo del tema, de la temática, que no haya saltos, que no haya valles ni crestas, que sea un discurso coherente, que sea un discurso coherente, que sea un discurso que de alguna manera tenga un tono razonable, para que resulte efectivo, para que resulte, perdón, eficaz. Y en la medida de lo posible, cuando sea necesario, cuando la carga del contenido del discurso en el aula así lo requiera, hacer resúmenes, pausas, paradas o recuentos. Los ejemplos y las analogías son muy importantes en un correcto discurso en el aula porque facilita el aprendizaje. Si al alumno se le hacen analogías, captamos la atención del alumno. Además, hay que intentar conectar el discurso con los conocimientos previos adquiridos por los alumnos e utilizar estrategias didácticas. Tengo diferentes vídeos y presentaciones sobre las situaciones de aprendizaje, ¿no? Y bueno, pues vean ustedes los ejemplos que pongo en las situaciones de aprendizaje para que ustedes vean de lo que estamos hablando, las estrategias didácticas en el discurso. El discurso debe de permitir la incorporación de preguntas y debates. Lo dijimos también en una diapositiva anterior, que permita que las preguntas del docente, de los docentes, sean abiertas. Cuando digo abiertas, digo para que permita la máxima interacción con los alumnos. Si estoy hablando de matemáticas, pues las preguntas tienen que versar sobre matemáticas. Y si estoy hablando de filosofía, las preguntas tienen que versar sobre filosofía. Si estoy en matemáticas, pues probablemente no haga preguntas relacionadas con la biología. A lo mejor sí con la astronomía, pero no con la biología.
Y si estoy en clase de filosofía, pues a lo mejor no tiene mucho sentido hablar de cocina, ¿no? Bueno, creo que se me entiende. Hay que ajustar el discurso a la situación que corresponde en cada momento. Las presentaciones multimedia son muy importantes, dinamizan mucho el aula, ayudan al docente en el aula, ayudan al docente en el aula. Por eso, lo hemos hablado en otras presentaciones, lo del stop a las pantallas digitales y demás, bueno, eso tiene que ver con determinadas niveles educativos, determinadas edades y demás. Pero las presentaciones multimedia facilitan el aprendizaje porque captan la atención del alumnado y naturalmente mejoran la visualización. No sé si la presentación que les estoy haciendo a ustedes les gusta o no les gusta, pero evidentemente manejando una pantalla, manejando un PowerPoint, en este caso algo muy sencillo, pues a ustedes les ayuda a retener conceptos, a retener imágenes, a retener ideas. Ya estamos finalizando. Compete la autoevaluación y la reflexión. Los docentes, las docentes, el profesorado en general debe de tener en cuenta que cada cierto tiempo ha de revisarse la metodología discursiva que se emplea en el aula con objeto de corregir aquello que no sea adecuado, que no sea conveniente. En alguna fuente de información hablaba de realizar encuestas a los alumnos sobre la calidad del discurso. Tengan cuidado, tengan cuidado. Yo no confío en esas estrategias de feedback. No. Mejor lo analizan ustedes con sus compañeros de nivel, de grupo, de departamento, lo que corresponda. No soy partidario de que hagan ustedes encuestas a los alumnos en cuanto a la calidad discursiva del docente en el aula. Pues hemos llegado al final. Como siempre, José Luis Gómez de Agüero de Acuña, inspector de educación, en el canal que se opina poco y solo se da información. Muchas gracias por su atención.